Hola, nos da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros en este Club Bíblico Virtual y sé bienvenido para esta clase. El día de hoy vamos a iniciar con la siguiente actividad. Te voy a describir uno de los muebles del tabernáculo y tú tendrás que adivinar de cuál de ellos estoy hablando. ¿Listo? Comenzamos con el primero. Estoy hecho de madera, cubierto de oro. Sobre mí hay 12 panes grandes cada día. ¿Ya sabes de qué estamos hablando? Sí, de la mesa de los panes de la proposición. Muy bien, si quieres ver ese video, ya sabes que está en Facebook y en YouTube también. Siguiente, estoy hecho de oro. Tengo 3 brazos a un lado, 3 al otro y 1 al centro. Sobre mí ponen aceite y alumbro todo el día. ¿Sabes de qué estamos hablando? Del candelabro. Este que era alumbrado y que daba su luz hacia la mesa de los panes de la proposición. También está esta clase en Facebook y en YouTube. Siguiente. Estoy hecho de madera, cubierto de bronce. Soy cuadrado y tengo fuego todo el día. Esto está un poco más reciente en nuestra mente. Es el altar de bronce, cuyo fuego no se apagaba. Estaba encendido siempre. Siguiente y último. Estoy hecho de varios colores. Blanco, azul, púrpura y carmesí. Tengo bordados en forma de querubines. Estoy dentro del tabernáculo y mi función es hacer división entre un lugar y el otro. ¿Ya sabes de qué estamos hablando? Del velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Y de todo esto hay clases ya listas para que tú las puedas estudiar por si alguna de ellas te falta. Vamos a iniciar haciendo una oración pidiéndole a Dios su ayuda para este día. Gracias Dios te damos por tanto que nos has enseñado y gracias te damos por lo que estás por enseñarnos aún. Te agradecemos que Jesús nos haya dado el acceso hasta ti y gracias porque nos sigues enseñando más acerca de Él. Te pedimos que alistes nuestro corazón, nuestra mente, para seguir aprendiendo más sobre ti por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, amén. Una vez Juanito acompañó a sus papás al centro comercial. A él le gustaba ir mucho a la zona de juguetes. Seguramente a ti también te gusta hacer eso. Así que por un momento él se separó de sus padres sin que se diera cuenta y se fue hacia el área de juguetes. Después de un momento fue a buscar a sus papás, pero ¿qué crees? No los encontró. Entonces Juanito se asustó mucho y comenzó a llorar. Y se acercó a un guardia que estaba ahí en el centro comercial. Le pidió ayuda para que pudiera encontrar a sus papás. Ese guardia le ayudó y así pudo encontrar a sus papás. Qué bueno fue para Juanito poder tener a alguien cerca que pudiera escucharlo y que lo pudiera ayudar. ¿Sabes? Vamos a escuchar este canto que nos presenta varias situaciones en que nos podemos encontrar. ¿Cómo podemos orar en cada una de ellas? Vamos a escuchar este canto. Cuando ora a veces Dios dice sí, cuando ora a veces Dios dice espera, a veces Dios dice no y es por causa de su amor, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando inclino mi cabeza Dios está, cuando oro con amigos Dios está, cuando pido me haga sabio me responde con amor, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando todo es difícil Dios está, si la vida me asusta Dios está, aunque la gente me falla, pienso en Cristo a donde vaya, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando me olvido de orar Dios está, si me alejo del camino Dios está, aunque te llenes de orgullo Dios está al lado tuyo, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando me pierdo en pecado Dios está, cuando no lo dejo entrar Dios está, si me vuelvo un egoísta Él me pone de rodillas, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando enfrento a los leones Dios está, si parece que me comen Dios está, cuando oro por ayuda los leones ni me asustan, porque siempre Dios contesta la oración. En cada estrofa se repite, porque siempre Dios contesta la oración.
Eso es lo que nos da tranquilidad en cualquier situación en que nos podamos encontrar, que siempre, siempre, siempre Dios escuchará mi oración, tu oración, y que la responderá. Él puede responder sí, puede responder no o puede responder espera. Él no se equivoca, siempre hará lo mejor, lo que es mejor para mí y para ti, aun cuando tenga que recibir un no de respuesta. Por eso es necesario pedirle a Dios que me haga sabio. Una persona sabia es la que sabe qué es lo correcto y qué es lo malo, y que tomará decisiones correctas de acuerdo a la palabra de Dios. Dios está presente contigo al momento de tomar decisiones. Ora pidiendo a Dios para que te haga sabio. Hay veces en que todo parece ir muy mal, algo nos preocupa o algo te asusta, y como dice este canto, leones, y aunque no necesariamente se refiere a los leones como tal, sino es otra forma de llamarle a las situaciones en las que se corre mucho peligro, pero Dios siempre está ahí. Pide de su ayuda y cuéntale aquello que te asusta. Habrá situaciones donde cometamos algún pecado, donde hagas algo que no le agrade a Dios, pero Dios estará ahí presente. Él sabe perfectamente lo que haces y sabe perfectamente lo que sientes también. Otra forma de orar es confesando a Dios lo que has hecho, diciéndole a Dios que has pecado. Él promete perdonarte y ayudarte si tú no lo vuelves a hacer. Si Jesús te ha reconciliado con Dios, acércate a Él por medio de la oración en todo momento. Cuéntale todo lo que te sucede, pide de su ayuda para agradarle y mucho más. Dale gracias por Jesús, quien murió por ti en la cruz. Dios siempre estará contigo y listo para escucharte y para ayudarte. Si aún vives en el pecado, entonces eres enemigo de Dios y es necesario que creas que Jesús es el único que puede acercarte a Dios y limpiar tu vida de todo pecado. Solo así podrás contar con la presencia de Dios a tu favor y listo para escucharte cuando ores. ¿Creerás hoy en Jesús? Vamos a cantar una vez más juntos este canto. Cuando ora a veces Dios dice sí, cuando ora a veces Dios dice espera, a veces Dios dice no, y es por causa de su amor, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando inclino mi cabeza Dios está, cuando oro con amigos Dios está, cuando pido me haga sabio, me responde con amor, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando todo es difícil Dios está, si la vida me asusta Dios está, aunque la gente me falla, pienso en Cristo a donde vaya, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando me olvido de orar Dios está, si me alejo del camino Dios está, aunque te llenes de orgullo Dios está al lado tuyo, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando me pierdo en pecado Dios está, cuando no lo dejo entrar Dios está, si me vuelvo un egoísta Él me pone de rodillas, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando enfrento a los leones Dios está, si parece que me comen Dios está, cuando oro por ayuda los leones ni me asustan, porque siempre Dios contesta la oración. Seguramente que tienes un mejor amigo. ¿Le demuestras que lo amas? ¿Cómo lo haces? Tal vez te gusta estar todo el tiempo con él o con ella y pasar grandes momentos juntos. Es posible que le hayas preparado algún regalo y que le hayas dado algo que le agrada. Seguramente que a tu papá, a mamá o a tus abuelos le has dado algo que les agrada. ¿Qué crees que le podamos dar a Dios que le agrade? El escritor de la carta a los Hebreos escribió en varios capítulos acerca de lo que Jesús, Dios Hijo, hizo en la cruz y diciendo que esto fue agradable para Dios Padre. Jesús es quien pagó por nuestros pecados y es nuestro sumo sacerdote. Y a los que rescató con su sangre les ha dado la responsabilidad de ser sus sacerdotes, hombres y mujeres que presentan ofrendas a Dios que les son agradables.
Escucha con mucha atención mientras leo el siguiente versículo para que sepas qué puedes darle a Dios que le sea de agrado. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Así que, como consecuencia de que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que me ha hecho un sacerdote para Dios, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Así como en el tabernáculo del desierto había sacrificios de animales continuamente y ofrendas eran llevadas a Dios cada día, nosotros, tú y yo, también debemos darle a Dios cada día algo, alguna cosa que le sea de agrado a Dios, pero recordando siempre que es Jesús quien me da el permiso de hacerlo. Sacrificio de alabanza. Jesús murió en la cruz y su sacrificio fue perfecto. Por eso Dios ya no pide que le ofrezcamos animales muertos. Lo que pide ahora es alabanza. Alabar significa reconocimiento de los méritos de una persona. En otras palabras, decirle a Dios todo lo bueno, grande, maravilloso y perfecto que Él es. Lo puedes hacer con una oración, cantando o compartiendo con otras personas. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando una persona alaba a Dios, podemos darnos cuenta que Jesús ha cambiado su vida por dentro. La alabanza, la oración, el compartir a otros de Jesús son fruto o muestra de que Jesús vive dentro de esa persona. Por eso oramos solamente a Dios y le oramos no a Pedro, no a Pablo, no a María, sino a Dios, porque solo Jesús, que es Dios, merece que se le alabe. Si tú oras o alabas a alguien más que a Dios, es posible que no seas salvo, que Jesús no esté dentro de ti ayudándote a solamente alabar a Dios. Sin Jesús como tu Salvador, no podrás alabar ni orar continuamente a Dios, pues Dios no se agradará de esto debido a que tu pecado te separa de Dios y eres enemigo de Dios. Es solamente por medio de Jesús, por medio de lo que Él hizo por ti en la cruz, que podrás reconciliarte o ser amigo y mucho más ser hijo de Dios para alabarle y orar solamente a Él. Y si Jesús te ha reconciliado con Dios, te ha hecho amigo de Dios, acércate a Él por medio de la oración en todo momento. Qué hermoso es saber que Dios escucha a los que son sus hijos y que se agrada de los sacrificios que le presentan por medio de Jesús. Así que ofrece siempre a Dios la alabanza que Él merece. ¿Lo harás? Ahora ponte de pie y repitamos juntos este versículo unas 2 veces, con cita al principio y al final. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Ahora toma asiento y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repetirlo y cada palabra que comience con la letra S nos vamos a levantar, dar 3 aplausos y volver a sentar. ¿Listo? Vamos a repetirlo. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Una vez más, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero cambiando la letra con la que estaremos levantándonos, aplaudiendo y volviéndonos a sentar. Será la letra D, como en Dios. ¿Listo? Vamos. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Una vez más, Hebreos 13:15. Así que
ofrezcamos siempre a Dios por medio de el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Hemos aprendido muchos versículos de la palabra de Dios y estos nos ayudan para estar recordando y tener en nuestra mente lo que Dios dice de nosotros y también lo que hemos aprendido acerca del tabernáculo. Vamos a repasar 2 de estos versículos que hemos visto recientemente. El primero está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Seguramente lo recordarás muy bien. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. ¿Recuerdas cómo aprendimos este versículo? Vamos a hacerlo así con nuestras manos, como regando, vertiendo un aceite. 1, 2, 3. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Ahora vamos a recordar el versículo que nos aprendimos la semana pasada. Está en Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Una vez más. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Recordarás también el versículo lema que nos hemos estado aprendiendo. Seguramente este ya lo tienes de memoria, así que vamos a decirlo juntos. Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. ¿Sabías que el incienso es un producto aromático cuyo origen proviene de las resinas de algunos árboles y que se usa para perfumar el ambiente o para fines religiosos? Este producto tiene mucho tiempo de ser usado por el hombre, pues en el antiguo Egipto lo usaban. Para prepararlo se usan resinas aromáticas vegetales. Se les añaden aceites para que al quemarse el humo que desprendan sea aromático. Se puede encontrar incienso en forma de espiral, en cono o en varitas.
También se encuentra en pedazos grandes o pequeños y que requieren de una fuente externa de calor para consumirse. Este último era usado en el tabernáculo. ¿Sabes dónde? Descúbrelo con nosotros. Imagina que pudieras entrar al palacio de un rey. ¿Cómo irías? Seguramente tendrías que pasar por un buen baño con mucho jabón y shampoo. Luego tendrías que ponerte ropa que se vea agradable y que esté bien lavada, sin manchas, ni partes rotas, ni arrugas. Por último, seguramente querrías desodorante y perfume que haga que huelas bien. ¿No te gustaría llegar delante del rey oliendo como un cerdo, o sí? Qué bueno que el Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y ahora nos viste como hijos de Dios. Jesús justifica o declara justos a los que creen en Él y los vuelve sus representantes aquí en la tierra o sus sacerdotes. Ahora, tú y yo, si ya has creído en el Señor Jesús, tenemos la dicha de entrar hasta la misma presencia de Dios, del Rey, acercarnos a Dios y llamarlo Padre. Y también el Espíritu Santo nos da su poder para hacerle útiles al Dios al servirle. Esta es una gran responsabilidad que tenemos, pero ¿qué pudiéramos presentarle a Dios que le sea agradable? Después de hablar sobre el sumo sacerdote y aquellos hijos de Aarón que ayudarían en toda la labor del tabernáculo, Dios le mostró a Moisés el penúltimo mueble del que hablaremos sobre esta serie de lecciones del tabernáculo, el altar de oro. Veamos lo que nos dice Éxodo 30 y versículo 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Versículo 3 dice, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Este altar tendría las siguientes medidas: un codo de ancho y un codo de largo, que son cerca de 50 centímetros por cada lado. De altura tendría 2 codos, cerca de 1 metro, así que no era muy grande ni pesado. Tendría 2 anillos debajo de la cornisa a 2 lados del altar para introducir las varas con que sería llevado. ¿Recuerdas qué nos enseña la madera de acacia y el oro? La madera de acacia nos muestra sobre la humanidad de Jesús, quien es completamente hombre. El oro nos muestra sobre la divinidad de Jesús, quien es completamente Dios. Así que este mueble nos va a hablar algo más acerca del Señor Jesús. ¿Cuánto hemos aprendido de Jesús y cuánto más tenemos por aprender? Este mueble sería para quemar incienso, que ayudaba para perfumar el ambiente y eliminar algunos malos olores. Piensa en la cantidad de animales que cada día eran muertos en el patio del tabernáculo y en el olor que eso lleva. Si alguna vez has ido o estado en algún matadero de animales, sabrás a qué me refiero. Esto nos hace recordar lo que sucedía en el altar de bronce y que no era algo fácil de mirar o de soportar. Lo que el Señor Jesús sufrió en la cruz fue algo tremendo, y es gracias a eso que tú y yo tenemos el permiso de poder entrar al lugar santo y mucho más aún al lugar santísimo en el cielo, al mismo trono de Dios. El altar en que se quemaba el incienso aromatizaba tanto el lugar santo, que es la primera parte del tabernáculo, y el lugar santísimo, aquel lugar donde solo se podía entrar una vez al año. Y aunque hoy día no sabemos cuáles eran los ingredientes de este incienso, seguramente era de un olor muy agradable. El incienso en la Biblia es una figura de la oración. Así lo dice Apocalipsis 5 y versículo 8, lo voy a leer. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ya hemos visto mucho sobre la oración al inicio de cada clase. La oración es hablar con Dios, pero ¿puedes darte cuenta que la oración es tan agradable para Dios como lo es agradable el olor del incienso? Dios le había dicho a Moisés que el sumo sacerdote, Aarón, sería el encargado de tomar carbones encendidos del altar de bronce, colocarlos en el incensario o ese recipiente que llevaría el incienso, colocar incienso sobre ellos y dejarlo quemarse en el lugar santo. ¿Cuántas veces al día lo haría Aarón? Éxodo 30, versículos 7 y 8 nos dice que serían 2 veces. Así que el incienso era presentado a Dios constantemente en el día y no tenía que faltar. Dios también dio instrucciones sobre el lugar en que estaría colocado este altar de oro.
dice la Biblia, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Éxodo 36. Este altar estaría justo enfrente del arca, aunque separado por el velo. Esto nos muestra más sobre la oración. Al orar, estamos yendo hasta la misma presencia de Dios. Y gracias a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, ya no existe el velo o esa barrera que nos impedía acercarnos a Dios. Pues antes que el Señor Jesús muriera, solamente el sumo sacerdote podía presentarse delante de Dios y llevar ese incienso agradable en representación del pueblo. Aquí es donde vemos un oficio más del Señor Jesús, de Cristo, nuestro sumo sacerdote, quien nos convenía. El altar de oro donde se quemaba el incienso es un tipo del Señor Jesús, quien ora por nosotros. El Señor Jesús, mientras vivía aquí en la tierra, disfrutaba todo el tiempo de una relación íntima con su Padre. Podemos ver en los evangelios que el Señor Jesús aprovechaba cada ocasión que Él podía para buscar un lugar apartado de los demás para orar, hablar con Dios. Por ejemplo, Mateo 14:23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. A veces el Señor Jesús pasaba mucho tiempo orando. Lucas 6:12 nos dice lo siguiente: en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y no solamente oraba Él solo, también lo hacía frente a muchas personas, y de eso vemos muchos versículos más. Orar no es solamente pedir cosas, es hablar con Dios, es tener comunión con Dios. Se adora a Dios, se alaba, se dan gracias, y claro que podemos pedir cosas también. Y el Señor Jesús, como nuestro representante ante Dios, cumple con todas estas cosas. La Biblia dice en Romanos 8:34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Interceder es mediar, como lo vimos la clase pasada, y significa hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. ¿Qué piensas que pide el Señor Jesús en favor nuestro? La Biblia nos muestra una ocasión en donde Aarón, el sumo sacerdote, hizo intercesión por el pueblo de Israel. Un episodio muy triste, pues el pueblo de Israel pecó. Pero al mismo tiempo es asombroso porque Dios lo perdonó. Pon mucha atención mientras lo leo. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, habló mal contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él, Aarón, puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Y esto lo vemos en Números 16 del 41 al 50. Así fue como Aarón pidió por el pueblo y Dios lo escuchó. Por otro lado, el Señor Jesús no deja de interceder por nosotros. Lo hace de manera constante. Incluso lo hizo momentos antes de morir. Jesús oró por Pedro y le dijo lo siguiente: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Lucas 22, del 31 al 32. También oró por los discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos.
en Juan 17:9. Y el Señor Jesús oró por ti y por mí. Fíjate en esto. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Juan 17:20. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús pedía? Pues pon mucha atención. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:15 y 17. También dijo lo siguiente: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. ¿Crees que Dios Padre escucha al Señor Jesús? Claro que sí. Escucha la oración de Jesús y es para Él agradable como ese incienso aromático. Pero también podemos ver que el altar de oro tenía una cornisa, que es una forma de coronar un edificio o una construcción. Es claro que es una especie de corona. Jesús es el Rey de Reyes que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y mira lo que pide por nosotros. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. ¿No es hermoso y admirable todo lo que el Señor Jesús hace por nosotros? Es posible que no supieras que el Señor Jesús ora por ti y que pide esto y mucho más a tu favor. O tal vez ya lo sabías y lo olvidas constantemente. Pero tal vez estás pasando por una situación difícil en tu escuela o en tu casa. Tal vez luchas constantemente cuando eres tentado y te sientes mal por pensar que estás pasando esto tú solo. Tal vez estás teniendo dudas sobre la palabra de Dios, sobre Jesús o sobre qué va a pasar después de morir. Recuerda que Jesús es el sumo sacerdote quien ora por ti en la presencia de Dios y quien también te acompaña cada día y te da su fuerza para vivir agradando a Dios. Descansa en el Señor Jesús, sabiendo que Él no deja de orar por ti, tal como lo dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente para siempre a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tú y yo podemos hablar con Dios gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, pues por eso hemos sido justificados, declarados justos y tenemos una relación personal con Dios, otra manera para llamarle a la comunión. Y es necesario que hablemos con Dios. Si el mismo Señor Jesús aquí en la tierra oraba todo el tiempo, ¿cuánto más nosotros? Piensa en eso. El Señor Jesús nos dio acceso a la presencia de Dios y si somos hijos de Dios, podemos hacer uso de la oración para hablar con Dios en cualquier momento. Y es gracias a Jesús que al orar, Dios Padre recibe nuestra oración y la recibe agradable como ese incienso aromático. Y esto lo dice el Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Pero si aún no has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, entonces necesitas saber que no cuentas con la intercesión del Señor Jesús a tu favor, con las oraciones del Señor a tu favor, pues hay pecado en ti, que son esas cosas que no agradan a Dios y que van en contra de sus leyes y que te separan de Dios. Y aunque tú, por tu propia cuenta, quisieras hablar con Dios, Dios no recibirá tu oración de una manera agradable, pues como lo dice Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos o de los pecadores, pero Él oye la oración de los justos, de aquellos que han sido declarados justos por Jesús. Pero Dios te ama tanto que mandó al Señor Jesús al mundo y Él quiso morir en la cruz de manera voluntaria, derramando su sangre en pago por tus pecados para que tú puedas acercarte a Dios y disfrutar de esa relación íntima y cercana con Dios. Solo los hijos de Dios pueden acercarse a Dios por medio de la oración y confiar en que serán escuchados. En la Biblia tenemos varias instrucciones sobre la oración. Primera de Timoteo 2:1 dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Lucas 6:28 dice, orad por los que os calumnian. Lucas 22:40 dice, orad que no entréis en tentación. Y es necesario que oremos en todo momento, como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar.
o dicho de otras maneras, sin detenerse. El sumo sacerdote presentaba el incienso 2 veces al día, pero gracias a que Jesús quitó el velo y nos dio el acceso a la presencia de Dios, podemos orar en cualquier momento y en cualquier lugar. Si Jesús te ha reconciliado con Dios, acércate a Él por medio de la oración en todo momento. Ora al despertar y dale gracias a Dios por el nuevo día que te permite. Ora antes de salir de casa y pide la ayuda de Dios. Cuando seas tentado, acércate a Dios y pide su fuerza. Si estás en un problema, pide a Dios que te ayude, que te proteja, que te ayude a tomar decisiones sabias. Ora por otros que puedan creer en Jesús. Pide a Dios por aquellos que conozcas que están enfermos, pero sobre todo, aprovecha cualquier oportunidad que se te presente para hablar con Dios, alabándolo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Al hacer esto, Dios aceptará tu oración, pues será agradable como el incienso, pues Jesús te ha hecho un sacerdote para Dios. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos 13:15? Vamos a decirlo juntos. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que si Jesús te ha reconciliado con Dios, acércate a Él por medio de la oración en todo momento. Gracias a Jesús que podemos hablar con Dios en todo momento y en cualquier lugar y tener la seguridad de que Él nos escucha. Más aún, gracias a Dios que Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros en todo momento. La oración es la manera que tenemos para hablar con Dios. Y cuando leemos la Biblia, estamos escuchando la voz de Dios. Esta es la manera de tener comunión con Dios y disfrutar de la relación con Dios que tenemos gracias a Jesús. Si Jesús te ha reconciliado con Dios, acércate a Él por medio de la oración en todo momento. Pero si aún no eres hijo de Dios, no tienes comunión con Dios y no disfrutas de una relación con Él, y esto es debido a tu pecado. Pero recuerda que Jesús vino al mundo a morir por ti, para que puedas acercarte a Dios en cualquier momento y disfrutar de una comunión con Él. La Biblia dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos de Dios debido al pecado, habéis sido hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo, lo dice Efesios 2:13. Solamente es por medio de Jesús que podrás acercarte a Dios y tener a tu favor las oraciones de Jesús o, como dice la Biblia, la intercesión. Y todo esto se recibe al creer en Jesús. ¿Crees en Jesús? Y si nunca has creído en Jesús, ¿estás listo para hacerlo el día de hoy? Si Jesús te ha reconciliado con Dios, acércate a Él por medio de la oración en todo momento. Ora al despertar y dale gracias a Dios por el nuevo día que te permite. Ora antes de salir de casa y pide la ayuda de Dios. Cuando seas tentado, acércate a Dios y pide su fuerza. Si estás en algún problema, pide a Dios que te ayude y te proteja y que tú puedas tomar decisiones sabias. Ora por otros que puedan creer en Jesús. Pide a Dios por los que conozcas que están enfermos. Pero sobre todo, aprovecha las oportunidades que se te presenten para hablar con Dios, alabándolo por lo que Él es y por lo que ha hecho. Al hacer esto, Dios aceptará tu oración, pues será agradable como el incienso, porque el Señor Jesús te ha hecho un sacerdote para Dios. No olvides Hebreos 13:15. Repitámoslo juntos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que si el Señor Jesús te ha reconciliado con Dios, acércate a Él por medio de la oración en todo momento. ¿Lo harás? Cuando ora a veces Dios dice sí, cuando ora a veces Dios dice espera, a veces Dios dice no, y es por causa de su amor, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando inclino mi cabeza Dios está, cuando oro con amigos Dios está, cuando pido me haga sabio, me responde con amor, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando todo es difícil Dios
Para la manualidad del día de hoy vamos a necesitar la hoja impresa, un pegamento y unas tijeras. Vamos a recortar el contorno de cada una de estas figuras por la línea negra y posteriormente vamos a doblar donde aparece la línea punteada. Puedes ir siguiendo las instrucciones de acuerdo a la imagen que se presenta. Mientras lo hacemos, vamos a recordar el versículo a memorizar. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Muy bien, ya que tenemos todas las partes dobladas, ahora vamos a pegar. Puedes colocar pegamento en las pestañas blancas y presionar fuertemente una parte con otra para que queden todas las paredes pegadas. ¿Recuerdas que vimos este altar de oro sobre el cual quemaban el incienso? El incienso en la Biblia es una figura de la oración. Orar no es solamente pedir cosas, es hablar con Dios, es tener comunión con Dios. Se adora a Dios, se le alaba, se le dan gracias y claro que podemos pedir cosas también. Y el Señor Jesús, como nuestro representante ante Dios, cumple con todas estas cosas. ¡Qué maravilla que pudimos aprender y recordar estas verdades! Ya que tenemos igual nuestra otra figura doblada, vamos a colocar pegamento y vamos a meterla con mucho cuidado para que encaje con todo el altar ya armado y presionas a los lados para que quede cada pared bien pegada. Posteriormente vamos a tomar las varillas, vamos a doblarlas y colocar pegamento dentro de ellas para que queden bien pegadas. El sumo sacerdote presentaba el incienso 2 veces al día, pero recuerda que gracias a que Jesús quitó el velo y nos dio el acceso a la presencia de Dios, ahora podemos orar en todo momento y en cualquier lugar. Así que recuerda que si Jesús te ha reconciliado con Dios, acércate a Él por medio de la oración en todo momento. Puedes orar al despertar y darle gracias a Dios por ese nuevo día. Puedes orar antes de salir de casa pidiendo a Dios de su ayuda y protección. Cuando seas tentado a hacer algo malo, acércate a Dios y pide su fuerza. Y si estás en un problema, también pide a Dios que te ayude y te proteja. Puedes orar por otros para que crean en Jesús y pedir por aquellos que conozcas que están enfermos. Pero sobre todo recuerda aprovechar cada situación al hablar con Dios para alabarlo por lo que Él es y Él ha hecho. De esta manera, Dios aceptará tu oración por ser como este incienso. Y vamos a pegar ahora el humo que va a representar el incienso que está subiendo como una oración grata ante Dios. Después de pegar este humo, vamos a colocar las varillas, una de cada extremo, y así podremos tener nuestro altar de oro terminado.